Bueno, clase número 17, ya una de las últimas clases. Tema de hoy, recursión. ¿Saben lo que significa recursión? Cuando te va mal en una materia y la tenés que hacer. Sí, eso es recursar. Recursión significa algo muy divertido según Google, porque cuando vos buscás recursión en Google, te pregunta, quizás quisiste decir recursión. O sea, vos lo escribiste bien y el tipo te dice, quizás quisiste, pruébenlo después en casa. Van a ver que Google después lo hace a propósito. Es como que hay muchos chistes relacionados con recursión. Quizás quisiste decir recursión y le haces clic y te lleva a la misma pantalla que te dice, quizás quisiste decir recursión. Y le haces clic y te lleva a la misma pantalla. La definición fácil de recursión es que es algo que ocurre cuando una cosa está definida en términos de sí misma. Como por ejemplo, esa búsqueda que está definida en términos de sí misma. Es un chiste de Google. Recursión, cosas que están definidas en términos de sí mismas. Por ejemplo, ¿escucharon hablar de GNU? Bueno, es una sigla recursiva. Porque la G de GNU, saben que no me funciona el lápiz hoy. Así que la G de GNU, voy a tener que usar el mouse. La G de GNU significa GNU. Es recursivo, está definido en términos de sí mismo. O sea, GNU significa GNU no es Unix. ¿Y qué significa GNU? Bueno, GNU significa GNU no es Unix. ¿Y qué significa GNU? GNU significa GNU bueno, es una definición recursiva. Este es también un ejemplo clásico, que es una marca de cacao, que en la lata tenés una imagen de una señora que tiene una bandeja con una caja de cacao, que tiene una imagen de una señora que tiene una bandeja, que tiene una caja de cacao, con una imagen de una señora que tiene una bandeja. Es una imagen recursiva, se contiene a sí misma. Bueno, y ejemplos de la vida real. Bueno, incluso esto, ¿no? Esto es recursivo. Es una imagen que se contiene a sí misma. Bueno, está lleno de chistes recursivos y cosas y pinturas y qué sé yo. Este es uno que me gusta. ¿Conocen a este dibujante que se llama Escher? Si no vieron nada, cuando lleguen a casa googleen o miren cosas. Si pueden conseguir un libro de dibujos de este tipo, son cosas increíbles. Es un dibujante que jugaba mucho con cosas matemáticas, fractales, cosas así. Y este dibujo que está... Vamos a ver si los dioses de la internet nos favorecen. Bien. Si se marean fácil, miren para otro lado. Es una pintura aparentemente... O sea, lo que muestra esto es cómo hizo el tipo para armar ese dibujo. Hay una galería con unos cuadros y un tipo mirando un cuadro. Y el cuadro contiene una ciudad. Entonces, ahora es una imagen recursiva, pero medio rara. Pero es recursiva porque puedes hacer zoom infinitamente, porque tenés la galería con el tipo mirando el cuadro, y el cuadro contiene una ciudad, la ciudad contiene una galería con un tipo mirando un cuadro. Bueno, nada, ejemplos de recursión. También, si lo buscan, por ahí la mayoría de la gente le dice recursividad en lugar de recursión. A mí me gusta más decirle recursión, pero es lo mismo. Digo, si lo googlean. Más ejemplos, pavos. Las impresoras 3D
pueden ser recursivas. O sea, vos con una impresora 3D puedes crear otra impresora 3D, que a su vez crea otra impresora 3D. Bueno. Cosas que me van mandando alumnos. Me dicen, para que agregues a tu clase de recursividad. Este es mi favorito. Este es mi favorito. Bueno. Nosotros sin darnos cuenta ya hicimos algunas cosas que eran recursivas. Por ejemplo, cuando nosotros definimos la clase nodo, o sea, el nodo de la lista enlazada, dijimos, el nodo es una entidad que tiene un dato y además tiene una referencia a un nodo. Y eso es como que estamos definiendo el nodo en términos de sí mismo. Como que el nodo contiene un nodo, una cosa así. Y si vos seguís a rajatabla esa definición, un nodo tiene un dato y una referencia a un nodo, que tiene un dato y una referencia a otro nodo, que tiene un dato y una referencia a otro nodo, que tiene un dato y una referencia a otro nodo, que tiene un dato y una referencia a otro nodo, que tiene un dato y una referencia a otro nodo, y no terminas nunca. O sea, la recursión pura en realidad es infinita, no termina más. Digo, en el cuadro ese que nosotros estábamos haciendo zoom, si estuviera hecho recursivamente de verdad a infinito, podríamos seguir haciendo zoom hasta el infinito y nunca terminaríamos. Lo que pasa es que para que sirva en términos prácticos, en algún momento hay que terminar la recursión, porque las cosas infinitas a los ingenieros no nos gustan. En algún momento hay que terminar. Entonces, la definición práctica es que un nodo contiene un dato y una referencia que puede ser a un nodo o puede ser una referencia nula. O sea, a nada, digamos. Lo que en Python sería none. Entonces ahí tenemos un nodo que tiene una referencia a un nodo, 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 y en algún momento nos encontramos con un nodo que termina la recursión. En algún momento la recursión tiene que terminar. Entonces, los casos recursivos son los casos recursivos, son los que siguen la recursión, y siempre va a haber un caso al final de todo que es lo que llamamos el caso base. El caso base es el caso que corta con la recursión. Ejemplo, ¿conocen el factorial? ¿Vieron factorial en alguna de las materias de matemáticas? ¿Cómo calculan el factorial ustedes? Factorial de n, por ejemplo, factorial de 8. 8 por 8 menos 1. Bueno, esa es la definición recursiva. ¿Cómo haces para calcularlo si yo te pido ahora, calculame el factorial de 8? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. 1 por 2 por 3 por 4, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Bien? N por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 hasta llegar a 1. Bien, multiplicas todos esos números y ahí calculaste el factorial de n. Esta es la definición iterativa del factorial. Iterativa, un proceso iterativo es un proceso en el cual yo repito una operación muchas veces. Es lo que nosotros veníamos haciendo con los ciclos. ¿Bien? Este símbolo, o sea, esto que está acá es lo mismo que está arriba, escrito en forma más matemática, más formal, digamos. ¿Ese símbolo lo conocen? Productoria. O sea, la S, la sumatoria, ese símbolo de ahí es una S mayúscula griega, y esta letra, ¿qué letra es? Es una pi mayúscula griega, que es la P de productoria. Bueno, es una productoria, no importa, esto que está acá es lo mismo que está arriba, escrito más matemáticamente, no sé. Es la productoria desde i igual a 1 hasta n de i. Bien, esta es la forma iterativa de calcular el factorial. Pero también hay una definición recursiva, que ya me lo dijeron por ahí. La definición recursiva del factorial es que yo puedo calcular el factorial de n como n por el factorial de n menos 1. Ya está, esa es la definición. ¿Están todos de acuerdo que esa es la definición del factorial? ¿Funciona? Probémoslo, calculemos el factorial de 3. Lo voy a hacer en el pizarrón porque no me anda la... A ver si puedo lograr que me ande el lápiz. Porque lo enchufo y por un ratito funciona, hasta que decide no funciona. Probémoslo. Calculemos el factorial de 3. El factorial de 3 es, según la definición recursiva, es 2 por el factorial de 1. No, 3 por 3 por 3.
Perdón. Sí, ya lo hice mal. Es 3 por el factorial de 2. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Ya terminé? No, ahora tengo que calcular el factorial de 2. Bueno, el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. ¿Ya terminé? No, tengo que calcular el factorial de 1. Bueno, el factorial de 1 es 1 por el factorial de 0. ¿Ya terminé? No, según la definición tengo que hacer que el factorial de 0 es 0 por el factorial de menos 1. ¿Y el factorial de menos 1? Y calculalo. Bueno, es menos 1 por el factorial de menos 2. Bueno, y podemos seguir hasta el infinito. ¿Qué pasó? Faltó el caso base. Me faltó el caso base. Esa definición... miren, ya se me rompió, no anda más el lápiz, no sé qué le pasa. Esa definición no es completa porque no me sirve para calcular el factorial en forma práctica porque no termino nunca de calcular. Necesito un caso base. ¿Cuál es el caso base? Que n menos 1 sea mayor que 0. ¿Allá? ¿Qué me dijeron? Lo escuché, pero... Eso, el factorial de 0 es igual a 1. Está definido arbitrariamente que el factorial de 0 vale 1. En realidad no es arbitrario. Si quieren saber por qué el factorial de 0 vale 1, tienen que hacer análisis 3. Análisis matemático 3. Pero no importa. Caso base, ahí cortamos la recursión y decimos que el factorial de 0 vale 1. Es la única forma, si no, no funcionaba esta definición. Bien. Hay una dualidad. Cualquier cosa iterativa yo la puedo redefinir en términos recursivos. Y cualquier cosa recursiva yo la puedo redefinir en términos iterativos. A veces es más intuitivo la forma iterativa y a veces es más intuitiva la forma recursiva. Por eso estaba bueno estudiar cosas que son recursivas, porque a veces la forma de encarar los problemas va a ser más natural, más intuitiva, más fácil en forma recursiva. ¿Y qué tiene que ver con la materia? Bueno, que algunos algoritmos los vamos a pensar en forma recursiva. Ejemplo. ¿Alguna vez usaron un diccionario de estos de verdad, tipo un libro? No importa, igual el ejemplo creo que funciona para Wikipedia. Supónganse que yo quiero buscar la definición de una palabra cualquiera, como por ejemplo quiero buscar la definición de la palabra recursión. ¿Sí? Lo busco en la Wikipedia. Entonces, quiero pensar un algoritmo para buscar la definición, porque ¿qué va a pasar? Cuando yo busque la definición de la palabra en la Wikipedia, voy a leer esa definición y algunas de esas palabras yo voy a conocer, pero probablemente puede pasar que algunas de las palabras no las conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar esas palabras que no conozco, las tengo que buscar en Wikipedia para poder entender esa definición. Entonces, busco la definición de recursión. Me dice, forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Y resulta que no sé qué significa proceso. ¿Qué hago? Bueno, busco proceso. Bueno, conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural. Bueno, no sé qué significa conjunto. Bueno, buscar conjunto. Bueno, un conjunto es la totalidad de los elementos, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ahí resulta que conozco todas las palabras, llegué al caso base. Pero no terminó mi problema, porque todavía no sé qué significa fenómeno. Entonces voy y busco fenómeno, leo la definición, conozco todas las palabras, llegué al caso base, pero todavía no terminó porque me falta definición. Entonces busco la palabra definición, proposición, no sé qué, no sé qué significa proposición. Bueno, busco la palabra proposición, bla, 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 leo, ya conozco todas las palabras. Bueno, este algoritmo que yo acabo de plantear se puede escribir en pseudocódigo de la siguiente manera. Es un ejemplo pavo, no es un ejemplo de la vida real, pero sirve para ilustrar el concepto. Primer paso, busco la palabra en la Wikipedia y leo lo que dice. ¿Bien? Y ahí me fijo. Si todas las palabras ya las conozco, ahí llegué al caso base y terminó mi algoritmo. En caso contrario, por cada palabra que no conozco, y ahí está la invocación recursiva al mismo algoritmo que estamos definiendo. ¿Bien? ¿Hasta acá preguntas?
Está bueno que hayamos vuelto a la presencialidad porque ahora puedo aplicar este ejemplo. Supóngase, acá hay un montón de gente sentada. Me gustaría contar toda la gente que está en esta filita, ¿no? Los que están sentados en el borde de este lado, en el pasillo. Entonces, para contar la cantidad de gente que yo tengo acá, tengo dos formas. O lo hago en forma iterativa y hago todo el trabajo y no tengo ganas, o lo podemos hacer en forma recursiva. En forma recursiva es que yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que ejecuten un algoritmo recursivo muy simple. El algoritmo recursivo muy simple es: vas a empezar vos y vas a ejecutar este algoritmo. Vas a mirar, primer paso, vas a mirar para atrás y te vas a fijar si hay alguien o no hay nadie. Si no hay nadie, me devolvés el número 1, porque significa que hay, o sea, si estás vos acá y miras para atrás y no hay nadie, ¿cuántas personas hay? 1. Vos. Entonces, si no hay nadie detrás, me devolvés el valor 1. En caso contrario, le pedís a la persona de atrás que ejecute este mismo algoritmo y al número que te devuelva, le sumás 1 y me lo devolvés. Entonces, tendrías que empezar vos. Paso número 1, tenés que mirar atrás y fijarte. Como hay alguien atrás, le pedís: ¿podés ejecutar este algoritmo? Y te quedás esperando. Lo importante es que ella se queda esperando. Vos mirás para atrás, le pedís: ¿podés ejecutar este algoritmo? Y te quedás esperando. Vos mirás para atrás, ¿podés ejecutar? Te quedás esperando. Vos mirás para atrás. Vos mirás para atrás, te quedás esperando. Él mira para atrás, se da cuenta que no hay nadie. Entonces, ¿qué número me devuelve? 1. Eso es lo que dice el algoritmo. Él te devolvió 1. ¿Vos qué tenés que hacer? Le sumas 1 y le devolvés a él el número. No, ese fila más 1, sí. No. 2. Vos le sumas 1 y le devolvés a él. Un 3, vos le sumas 1. 4. 6. No, vos le sumas 1. Vos también tenés que sumarle 1. ¿Pero no era 5? Sí, 7. ¿Cuántos son? Son 7. Bueno, 7. No funcionó, bueno, por problemas humanos. Entonces, esta es la forma recursiva de contar personas. Bien. Más ejemplos. Este es un ejemplo de un fractal. Es una imagen que se genera matemáticamente y que se contiene a sí misma. Y la forma iterativa de formar esta imagen es tan simple como arrancar con un triángulo lleno y sacarle un hueco, o sea, ahuecar a ese triángulo transformándolo en 3 triángulos más chiquitos. Y ahora, por cada triángulo más chiquito hago lo mismo. Ahueco el triángulo, ahueco. Después, por cada triángulo que me quedó, hago lo mismo. Después repito hasta que me canso. ¿Bien? Se llama triángulo de Sierpinski este. Entonces, se puede pensar en forma recursiva este algoritmo. ¿Cómo lo hago? Bueno, y acá es... A ver, lo difícil a veces es diseñar algoritmos recursivos porque a veces puede ser antiintuitivo. Entonces, a ver si logran seguirme con este razonamiento. Voy a plantear una función, un algoritmo que recibe un triángulo lleno de este lado, un triángulo lleno, pero estoy tapando la luz. Recibe un triángulo lleno y me devuelve el triángulo de Sierpinski. ¿Bien? Ahora bien, la idea de diseñar algoritmos recursivos es no usar ningún ciclo. Bien, la idea es no usar ciclos, justamente porque son complementarios. O haces ciclos o haces algo que es recursivo. Bien, entonces vamos a tratar de hacerlo en forma recursiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me imagino que, a ver, primero yo voy a realizar el paso mínimo que me permite acercarme a la solución final. La acción mínima que me permite acercarme a la solución final es, en este caso, ahuecar ese triángulo, ¿bien? Y convertirlo en 3 triángulos más chiquitos. En el caso de cuando estábamos contando, la acción mínima por ahí era mirar para atrás. Mirar para atrás y ver si había alguien.
o sumarle 1 al número que te devolvían, no importa. Entonces, me imagino que tengo esa función que sería fácil, supónganse que sería fácil de escribir si estuviéramos escribiendo código Python. Y ahora que yo tengo esos 3 triángulos, ahí es donde viene la magia recursiva. Si yo tuviera una función mágica que yo pudiera invocar con el triángulo de arriba y eso me devolviera el triángulo de Sierpinski, nada, invoco esa función mágica con el triángulo de arriba. Y ya que tengo esa función, también la puedo invocar con el triángulo de abajo, con el de la derecha, y también la puedo invocar con el de la izquierda. Bien, ahora, esa función mágica que yo me estoy inventando, eso es lo que se llama el salto de fe. El salto de fe cuando diseñamos algoritmos recursivos. Hay que dar un salto de fe, imaginarme que esa función ya la tengo, porque de hecho es la misma función que estoy diseñando. Es la función Sierpinski. O sea, tengo que invocar 3 veces a la función Sierpinski. Esa es la definición recursiva de este algoritmo. Escrito en pseudocódigo sería: recibo un triángulo lleno, lo divido en 3 y llamo 3 veces a la función Sierpinski. Ya está, eso es todo. Y si no me creen... Eso sería primero todo un triángulo, todo el como iterando por triángulo, de cierta manera. A ver, si no me creen, a ver, les voy a mostrar. Ahora respondo la duda. Clase 7540 sierpinski.py. Voy a copiar este código que son más líneas, ¿no? Digo, el algoritmo que yo les mostré recién eran 3 líneas. Era bastante pavo. Si quiero traducir eso a Python, bueno, tengo que agregar un par de líneas. Ahora os voy a explicar qué significa cada cosa. Pero antes de estudiarlo, veamos cómo funciona. Veamos que realmente funciona. Si yo lo ejecuto, esto usa el módulo Turtle, que es una especie de gamelib. El módulo Turtle de Python, tortuga, es una especie de gamelib. Ahí terminó. ¿Bien? Me quedó desfasado, no sé por qué, no importa. A ver si hago así. Ahí está. A ver, veamos primero si realmente esto es recursivo. Bueno, ahí está. Acá tengo la función Sierpinski y acá está la llamada recursiva. Pero Diego, ¿no me dijiste que eran 3 llamadas recursivas? Sí, fíjate que esto está adentro de un for que se ejecuta 3 veces. Diego, ¿no me dijiste que no había que usar ciclos? Bueno, ese ciclo en realidad está para no repetir esa línea 3 veces. ¿Se entiende? O sea, en realidad la idea era que el algoritmo recursivo era llamar 3 veces, pero son 3 veces, no es una cantidad n, son 3 veces a la función Sierpinski. Bien, y ahí está la llamada recursiva 3 veces. Todo el resto son boludeces del módulo Turtle. Bien, es como si fuera gamelib.c, gamelib. No sé qué, bueno, es todo lo mismo. ¿Dónde está el caso base? Es una excelente pregunta. Cualquier algoritmo recursivo, a ver, acá, este pseudocódigo que yo escribí acá no tiene caso base. Bien, acá, a este pseudocódigo le falta el caso base, claramente, si no, seguiría infinitamente dividiendo. Cualquier algoritmo que se pueda ejecutar en la computadora tiene que tener un caso base, y la forma del caso base casi siempre, por no decir siempre, va a ser un if al principio. If, alguna condición, caso base, return, ya está. ¿Bien? Y fíjense que acá está el caso base. If, caso base, bueno, falta el return porque en realidad está el else. ¿Bien? Poner return o poner else es equivalente. ¿Bien? Entonces, este es el caso base, cuando orden vale 0. ¿Y qué significa orden? Bueno, orden arranca siendo 4. Ahí en la primera llamada recursiva yo puse 4. ¿Por qué pusiste 4? No sé, a ver, probemos 3 en lugar de 4. ¿Ven la diferencia? Probemos 2. Es como que
¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es que en cada llamada recursiva yo le decremento ese número en 1, le resto 1. Entonces yo arranco con 4, después en la primera llamada recursiva vale 3, en la segunda vale 2, después vale 1 y después vale 0. Y cuando vale 0, ahí terminó. ¿Bien? Si yo quisiera dibujar un triángulo de Sierpinski muy detallado, podría ponerle 5 ahí. Lo que pasa es que bueno, esto tardaría mucho más. ¿Bien? Va a tardar un montón y... No. Igual, ¿por qué continúa después del siguiente triangulito? Es como que ya estabas definiendo el tamaño del triangulito para poder dibujarlo. No entiendo la pregunta. Funciona, magia de la recursión. Será por el módulo, pero estás partiendo de un triangulito chiquito que sería haber llamado la función del triángulo grande. No sé si me explico. O sea, ¿por qué no dibuja el triángulo grande primero? Claro, y después, ¿por qué no sirve el chiquito? Empieza por el ¿Es por el módulo? Ah, es por cómo está escrito esto, no sé. Por eso, todo para no ser Es una forma extraña. El modo de Turtle es medio raro porque es una tortuga que se camina y vos tenés que decirle adelante, atrás. No, pero Es por cómo está hecho, no necesariamente tiene que ser así. O sea, podríamos reescribir esto de forma tal de que vos veas primero un triángulo grande y después los triángulos más chiquitos. Se podría reescribir para que sea así. Si pusieses Sierpinski 1, te quedaría el primer triángulo que vimos, o está partido en 3. Probablemente. Ahí lo tenés. Bueno, no importa el detalle, lo importante es el concepto general. A ver, hagamos un ejercicio, el ejercicio más pavo que se nos puede ocurrir que podamos escribir en Python. ¿Bien? Por ejemplo, imprimir una función para imprimir n estrellas. ¿Bien? Que esto, digamos, si fuera un ejercicio de la guía 1, estrellas.py, si fuera un ejercicio de la guía 1, sería muy pavo. Repito, cualquier algoritmo nosotros lo podemos escribir en forma iterativa, o sea, con un ciclo, y en forma recursiva. Escribámoslo primero en forma iterativa. Quiero hacer una función que imprima n estrellas, qué sé yo, si n vale 10, quiero que imprima 10 estrellitas una abajo de la otra. ¿Cómo hago? En forma, lo que ustedes ya saben hacer, ¿cómo es? Es un for. For y in range n, dos puntos, print una estrellita. Bien, supónganse que una estrellita es un asterisco. Listo. Ya está, eso es todo. A ver, probémoslo. Imprimir estrellas, 10. Lo ejecuto. Y bueno, sí, no, acá no se ve, lo voy a ejecutar acá. Python estrellas. Ahí está. Son exactamente 10 estrellas. ¿Bien? Fantástico. Pero la idea es, como a modo de ejercicio, reescribir este algoritmo en forma recursiva. ¿Cómo hacemos? Bueno, la recetita es: siempre voy a tener un caso base, if caso base, return, y en caso contrario, o sea, ese return o un else es equivalente, ¿bien? Caso recursivo. Bien. Y acá puede estar ahí o puede estar solamente en el caso recursivo una acción mínima que yo puedo hacer para acercarme al caso base. La acción mínima que yo puedo hacer, en este caso que yo quiero imprimir muchas estrellas, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para acercarme al caso base? hacer un contador y... Más chico que eso. Más, bueno, pero más útil que eso. O sea, quiero hacer alguna acción. O sea, en este caso yo no quiero sumar o restar números. Yo quiero imprimir estrellas. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer que me acerque al resultado final? Imprimir una estrella. Imprimir una estrella.
Vamos a ponerlo... Por ahora vamos a ponerlo acá. Print una estrella. Bien. Imprimo una estrella. Pero un momento. ¿Qué valores puede tomar n? Así como está cualquiera. ¿Qué cosa? Así como está cualquiera. Cualquiera incluyendo, por ejemplo, el 0. ¿Qué pasa si n vale 0? Si n vale 0, no debería... Sí, claro, y no debería. O sea, ¿no? O sea, estamos imprimiendo una estrella cuando en realidad no deberíamos. Entonces, en realidad, habría que preguntar primero algo sobre el valor de n. ¿Cuál creen que va a ser el caso base? El caso base justamente va a ser cuando n vale 0. Si n igual a 0, no hay que hacer nada. Caso base, no hay que hacer nada, en este caso. En caso contrario, ahora sí, yo estoy seguro que al menos tengo que imprimir una estrella. Y ahora sí viene la magia de la recursión. Si yo tuviera una función mágica, f, que recibiera una cantidad de estrellas y me imprimiera todas esas estrellas, yo la puedo invocar ahí. ¿Cuántas estrellas me falta imprimir? Digo, acabo de imprimir una estrella. ¿Cuántas me falta imprimir? n-1. Entonces, si yo tuviera una función mágica que pudiera imprimir n-1 estrellas, la invoco ahí. Bueno, esa función mágica es la misma función que estoy diseñando. Sí, acá no hace falta return porque esta función no devuelve nada, solamente imprime. Podríamos poner un return acá y correr esto para atrás. A ver, probémoslo. Lo ejecuto, funciona exactamente igual. Bien, con lo cual hicimos las cosas bien. ¿Me creyeron? Bien. Entonces, listo, esto es lo mismo que acabamos de hacer. Bien. Volvamos a nuestro ejemplo del factorial, porque el factorial ustedes ya lo implementaron en la guía 1. ¿Cómo era el factorial? Calculado en forma iterativa. Era con un ciclo, sí. O sea, el ciclo tengo que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces, era algo como r igual a 0 for i in range. Esto, nunca me acuerdo si es n o n más 1. For i in range n, creo que es n más 1 ahí. Es lo mismo, porque nos va a multiplicar por 1. Creo que era así. O sea, estoy multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5. En realidad tengo que ponerle 1 acá, 1, coma. Ahí está, ahora sí. Ahora probémoslo. Print factorial de 5. ¿Cuánto es el factorial de 5? 120. 0. Porque pusiste R igual a 0. Claro, tengo que empezar con 1. Ahí está, ahora sí. 120. Fantástico. Bien, ahí está el algoritmo. El algoritmo para calcular un factorial expresado en forma iterativa. Cualquier algoritmo iterativo se puede transformar en uno recursivo. Bueno, hagamos eso. Chao, tiremos a la basura esto y hagámoslo en forma recursiva. En el caso del factorial medio que ya lo resolvimos, porque la forma recursiva ya la planteamos hace un rato. Es esta de acá. Y es básicamente agarrar eso y transformarlo en código. Pero recuerden que cualquier código recursivo, cualquier función recursiva en Python, tenemos que arrancar con un if, caso base, return algo, y acá else, caso recursivo. Bien. ¿Cuál es el caso base? n igual a 0 también, como la vez pasada. ¿Y qué devuelvo en ese caso?
1. Ya está. Listo. Voy a sacar el comentario que no sirve para nada ya. Y en caso contrario, ¿qué devuelvo? Factorial de n Lo que dice acá. es, bueno, n por n. Ahí está. N por N menos 1. Factorial de n. factorial de n menos 1. N por el factorial de n menos 1. Bien, ahí está la llamada recursiva. Bien, acá. A ver si funciona. Lo ejecuto, me da 120. Fantástico, funciona. ¿Cuál les parece más intuitivo en este caso? De las dos versiones. La primera. ¿La iterativa o la recursiva? Alguien dijo la iterativa, otro dijo la recursiva. Bueno, está bien. Está bien, es subjetivo. ¿Cuál de las dos es mejor en términos de... Bien, es una buena pregunta. Además de cuál es más intuitivo, que puede ser algo subjetivo, ¿cuál es mejor? Objetivamente, ¿cuál es mejor? Bueno, para decidir cuál es mejor, tenemos que estudiar la complejidad algorítmica, como hicimos ya varias veces. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto creen que tarda? Eso creo que está acá. ¿Cuánto creen que tarda una cosa, no solamente nos interesa cuánto tarda T, sino que también nos interesa E. ¿Qué es E? Espacio. No solamente nos interesa el tiempo, sino que también nos interesa el espacio. Esto es algo nuevo. No habíamos hecho esto hasta ahora. Hasta ahora solamente nos interesaba el tiempo. Bueno, además del tiempo, también es importante el espacio. ¿Cuánta memoria necesito para ejecutar ese algoritmo? Y la memoria también depende de N. ¿Bien? Empezamos por el tiempo igual. ¿Cuánto tiempo creen que tarda el factorial iterativo? O de n, ¿están todos de acuerdo? Es lineal. ¿Por qué? La pista principal que me dice que esto es algo lineal es el ciclo. Siempre que yo tengo un ciclo, y en este caso es obvio que el ciclo va entre 1 y n, ya está, listo, es lineal. Esto es lineal. ¿Cuánta memoria necesito? Necesitamos guardar una variable. Acá tiene más sentido verlo en Python. La memoria es cuántas variables yo tengo que almacenar en la memoria, en el espacio de valores de Python. ¿Bien? Y en este caso yo tengo un número R, acá tengo otro número I, o sea, necesito dos números, R e I. Ese I va cambiando de 0, 1, 2, 3, 4, pero es el mismo I. Digo, cuando I cambia de valor, el valor anterior puedo liberarlo. R lo multiplico por I, pero acá no estoy necesitando más memoria. Devuelvo el valor de R, ya está. Necesito memoria para dos variables, R e I. Dos números enteros. Lo que ocupen, no importa. Digo, si cada número entero ocupa 8 bytes, listo, necesito memoria para 16 bytes. Y n sí se Y n, bien. Más n, perfecto. Esa cantidad de memoria depende del valor de n. Digo, si n vale, en lugar de valer 5, vale 10. ¿Necesito más memoria? No. Si vale 20, no necesito más memoria. Listo, entonces es constante en memoria. O de 1. Fantástico. ¿Cuánto creen que tarda el factorial recursivo? Este es un poquito más difícil de verlo. Claro. Hagamos el seguimiento. Cuando yo invoco al factorial de 5, el tipo se fija, ¿n vale 0 o no? Bueno, entonces lo que va a hacer es, va a invocar al factorial de 4. Y eso, ¿se acuerdan que apila un marco de ejecución para el factorial de 4? Con las variables locales del factorial de 4. Y ahí se fija, ¿n vale 0? No. Bueno, entonces voy a invocar al factorial de 3. Apilo el marco de ejecución del factorial de 3. Luego invoco al factorial de 2, que a su vez invoca al factorial de 1, que a su vez invoca al factorial de 0. Y ahí se fija, ¿n vale 0? Sí. Ahí le devuelve 1 al de arriba, que a su vez le devuelve 1 por... Bueno, ya no sé. Le devuelve otro número, que le devuelve otro número, que le devuelve otro número, que le devuelve 20. ¿Bien? Perdón, 120. Al de arriba. Entonces,
Si yo duplico el valor de n, esa es la idea. Si en lugar de querer calcular el factorial de 5, fíjense que con factorial de 5 yo tuve 5 o 6 llamadas recursivas. Si yo duplico y quiero calcular el factorial de 10, ¿cuánto más voy a tardar? El doble. Porque va a haber, en lugar de 5 llamadas recursivas, va a haber 10 llamadas recursivas. Y voy a tardar el doble. Bien, entonces es O de n en tiempo. ¿Y en espacio? ¿Por qué? ¿Qué? Y la diferencia, esto es lineal, ¿bien? Es lineal en espacio. ¿Por qué es lineal en espacio? Porque todas estas llamadas recursivas ocupan memoria en el stack. ¿Se acuerdan del stack? La pila de ejecución. Cada llamada recursiva usa memoria, porque cada función tiene sus variables locales y todas esas variables locales usan memoria. Sí. ¿Y por qué usaríamos algo recursivo en vez de...? Bien, buena pregunta. Ya vamos a responder. ¿Qué error tiraba si no le ponías el caso base? Ya va. Ya vamos a responder esa también, más adelante. Pero por ahora quiero que... ¿Estamos todos de acuerdo que es lineal? ¿En memoria? Entonces, claramente, digo, yo lo pinté de rojo porque es peor, ¿bien? Claramente esta implementación recursiva es peor que la implementación iterativa. Entonces, la primera pregunta que surge es, pero pará, entonces, ¿por qué usarías esta definición? Bien, hay varias respuestas para esa pregunta. Una es porque te resulta más intuitiva. Y recuerden que en el contexto de este curso, la calidad de código es más importante que la eficiencia. Entonces, digo, a menos que realmente sea un problema, digo, a menos que ande tan lento que no te sirve, si no te das cuenta de la diferencia, nada, es más importante que el código sea más lindo. Entonces, si a vos te resulta más intuitiva esta definición, la implementación recursiva, es mejor, ya está. Es mejor porque es más intuitiva, es más fácil de escribir, más fácil de mantener, más fácil de explicar. Esta yo, no sé si se dieron cuenta, yo no me acordaba si poner más uno o menos uno, era re difícil. Esta es muy fácil de escribir. Esa ya es una razón. La otra razón es que esto fue ODN en el lenguaje Python. En algunos otros lenguajes, este mismo código, o sea, en algunos lenguajes, ese mismo código, el compilador, se llama la pieza de software que traduce el código a código de máquina, puede transformar ese código de una forma más eficiente para que realmente sea O de 1. Aunque vos lo escribas en forma recursiva, el compilador lo puede automáticamente transformar en algo que es más eficiente. Entonces, ese ODN no siempre va a ser así. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de qué? De lenguaje. Lenguajes, el compilador del lenguaje C, y hay otro que se llama Lua, que funciona así. Hay otro que en general los lenguajes funcionales, Haskell, Lisp, son todos funcionales en los cuales son lenguajes en los cuales se usa mucho la recursión. Entonces es muy importante que el compilador haga eso. Más allá de eso, no siempre cualquier algoritmo recursivo va a ser peor que uno iterativo. Veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan del problema de calcular la potencia de un número, algo a la algo, por ejemplo, 3 a la 11? No sé si se acuerdan, no importa, lo vimos en la primera clase, pero no era 3 a la 11. ¿Queremos calcular? Bueno, no importa. B a la n. ¿Cómo calculan ustedes B a la n? Si yo les digo calculen 3 a la 11, ¿cómo hacen? 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Bien, 11 veces. Esa es la definición iterativa. Bien, es la productoria, acá no es de I, ahora es de B. Es muy parecido, pero diferente. El algoritmo iterativo lo podemos reescribir. De hecho, voy a hacer copy-paste. Text.py, lo voy a copiar
Pues vamos a calcular la exponencial, ¿se dice así? Exponente b a la n, ¿bien? Y es muy parecido, es r igual a 1, repetir n veces, r por igual b. Ya está, es lo mismo, ¿bien? Lo único que cambió es que en lugar de i acá va una b, ya está. Entonces probémoslo. 3 a la 11, a ver si me da. ¿Está bien? No sé, no tengo idea. Díganme ustedes, pruébenlo con una calculadora o hagamos un número más fácil. 2 al cubo. 2 al cubo tiene que dar 8. Ah, sí, también. Es buena. 3 a la 11. Es así, ¿no? Bien, bueno, funciona. Bueno, entonces, acá tengo el algoritmo iterativo que es, de nuevo, sería lo que ustedes harían en la guía, si están resolviendo problemas de la guía 1 de algoritmos. Bueno, la idea es transformar esto en un algoritmo recursivo, pero siendo un poquito más inteligentes. Porque si nosotros diseñamos este algoritmo en forma recursiva, que fue lo que hicimos la primera clase, no sé si se acuerdan, nosotros dijimos, pero un momento, si yo quiero calcular 3 a la 11, yo puedo decir que 3 a la 11 3 a la 11 lo puedo escribir como 3 a la 5 por 3 a la 5 por 3. Eso es lo que dice esta definición. 3 a la 5 por 3 a la 5 por 3. ¿Está bien esto? ¿Y 3 a la 5 quién es? Según esta definición, si n es impar, porque 5 es impar, es 3 a la 2 por 3 a la 2 por 3. ¿Y 3 a la 2 quién es? Como n es par, ahora tengo que usar esta definición. 3 a la 2 quién es? Es 3 por 3. ¿Y 3 quién es? Como n es impar, no puedo ya directamente dar el resultado porque todavía n no vale 0. El caso base es n igual a 0, así que tengo que seguir. 3 a la 1 es 3 a la 0 por 3 a la 0 por 3. 3 a la 0 por 3 a la 0 por 3. 3 a la 0 ¿quién es? Ahora sí puedo usar la definición del caso base. Esto vale 1, esto vale 1 y bueno, 3 es 3. Y eso es solamente un lado, ¿no? ¿Esto qué? Es solamente un lado. Falta el otro. No falta. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya sé cuánto vale esto, lo multiplico por sí mismo, no lo vuelvo a calcular. Esa es la gracia. Tengo que ver el código. Hagamos ese código recursivo. ¿Cómo es? Uy, no, ahí. ¿Cómo hacemos eso en código Python? Díganme ustedes ahora. Siempre hay un if y un caso base. ¿Cuál es el caso base? N igual a 0 es el caso. Siempre me parece que n igual a 0. No siempre va a ser n igual a 0 el caso base, pero bueno, parece que en nuestros ejemplos siempre es eso. ¿Qué hago si n vale 0? Devuelvo 1, porque cualquier cosa a la 0 es 1. Listo. Bien, ahora que me fijo. Fíjense esto. Ahí está. Fíjense esto que está acá abajo. ¿Qué hago? Me fijo si es par o impar, sí. Si n módulo 2 igual a 0, o sea que es par. Return exponencial de b a la n menos 1 sobre 2. Ahí. Estoy escribiendo el de impar. N sobre 2
por lo mismo. Exponencial de b a la n sobre 2. Bien. Y en caso contrario, ahora sí, sería return exponencial de b a la n menos 1 sobre 2 por lo mismo. Voy a copiar y pegar. Pero si lo haces así, no va a llamar dos veces a la misma función. Por b. Bien, antes de... Sí, a ver, primero probemos a ver si está bien. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Tiene sentido esto? Es el mismo código que está... la misma definición que está ahí abajo, lo ejecuto y me da el mismo número. Bien, funciona. Pero el problema es que acá estamos calculando dos veces lo mismo. Esto multiplicado por esto, estoy invocando dos veces a la misma función que va a tardar un montón. ¿Cómo hago para salvar ese caso? ¿Qué hago? Elevo. Supongamos que no existe elevar a la, porque justamente. Lo guardas en una variable. Claro, lo guardo en una variable. Lo único que sé es multiplicar. Bueno, entonces R igual a eso y devuelvo R por R, escribí R. Y después acá digo que R vale esto y devuelvo R por B. ¿Bien? Entonces ahora lo ejecuto y bien, funciona. Bueno, ahí está. Acá está nuestra implementación recursiva usando esta técnica. ¿Cuánto tarda la implementación iterativa? Es lineal, por la misma razón que el factorial era lineal. Es lineal O de n y en memoria O de 1. Es igual que el factorial. ¿Bien? ¿Cuánto tarda este? Menos. A ver, hagamos un seguimiento. Supóngase que yo quiero calcular 3 a la 11. ¿N vale 0 o no? ¿N es par? No, N es impar. Entonces invoco a 3 a la 5. Ok. ¿N vale 0 o no? ¿N es par? No. ¿N es impar? Bueno, invoco a 3 a la 2. ¿N vale 0 o no? ¿N es par? Sí. Bueno, invoco a 3 a la 1. ¿N vale 0? No. ¿N es par? No. ¿N es impar? Invoco a 3 a la 0. ¿N vale 0? Sí. Devuelvo 1, devuelvo otro número, devuelvo otro número. Y ahí, bueno, devuelvo. ¿Bien? Si yo duplico, en lugar de calcular 3 a la 11, quiero calcular 3 a la 22. ¿Qué va a pasar? ¿Tengo que duplicar la cantidad de llamadas recursivas? ¿Cuántas más llamadas recursivas voy a tener? Una más. Si yo duplico, tengo una llamada recursiva más. Y si yo duplico, tengo una llamada recursiva más. Y si yo duplico, tengo 4 llamadas más. Es logarítmico, era como la búsqueda binaria. De hecho, es parecido. ¿Bien? Es log n en memoria y en tiempo. Log n en memoria y en tiempo. O sea, es mejor en tiempo, es peor en memoria. De nuevo, esto es en Python. Por ahí en otro lenguaje el uso de memoria va a estar bien. A ver, igualmente, esta comparación es injusta. Es injusta porque en realidad este algoritmo no es el mismo que este. Son dos algoritmos diferentes. Bien, este mismo algoritmo que acá está escrito en forma recursiva, yo lo podría reescribir en forma iterativa y que sea log n y O de 1. Bien. A ver, en general en Python los algoritmos recursivos van a usar más memoria sí o sí porque cada llamada recursiva usa memoria. No puedes zafar de eso. ¿Bien? En Python una llamada recursiva o una llamada a cualquier función usa memoria. Porque vos tenés que tener en el stack todas las variables locales de esa función. Y si vos haces 5 llamadas recursivas, necesitas lugar para guardar 5 copias de la función. Bien, entonces, en general cualquier cosa que es recursiva va a usar un poco de memoria. Pero si esa cantidad de memoria es log n es muy poquito. ¿Bien? A nadie le importa.
Pero sí, de todas formas, si este mismo algoritmo inteligente yo lo puedo reescribir en forma iterativa, va a ser un poquito más eficiente justamente porque no va a usar esa cantidad de memoria. De todas formas, de nuevo, esa implementación iterativa por ahí va a ser más difícil de entender que esta recursiva. Entonces ahí ya, nada, es cuestión de cada uno decidir si prefiere que el código sea más lindo o que sea más eficiente. Sí. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, en el parcial para darnos cuenta de cómo usar la recursividad? Tenés que hacer ejercicio de la guía. Nada, es lo mismo de siempre. Los ejercicios de parcial siempre van a ser escribir en forma recursiva tal cosa. Y tenés que darte cuenta cómo escribirlo en forma recursiva. Y no, nada, es como siempre, es practicar. Es practicar. Veamos más ejemplos. ¿Conocen estos números? Es la serie de Fibonacci. Cada número es la suma de los dos anteriores. O sea, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5 y así. Bueno, eso es Fibonacci de 0, Fibonacci de 1 y así. ¿Cómo es la definición recursiva de Fibonacci? Fibonacci de i, o sea, Fibonacci de 8, ¿a quién es igual? Fibonacci de 7 más Fibonacci de 6. O sea, Fibonacci de i es i menos 1 más Fibonacci de i menos 2. ¿Bien? Esa es la definición recursiva. ¿Está completa esa definición? ¿Qué falta? El caso base. Bien, si no, sigo hasta el infinito. ¿Cuál es el caso base? 0, se dice a 0. En realidad no me alcanza solamente con Fibonacci de 0. También necesitas otro caso. Necesito Fibonacci de 1 también, porque si yo intento calcular Fibonacci de 1, por ejemplo, si yo solamente tuviera como caso base Fibonacci de 0 e intento calcular Fibonacci de 1, me voy a encontrar con que tengo que calcular Fibonacci de 0 y Fibonacci de menos 1. Y Fibonacci de menos 1 no existe. Entonces necesito acá dos casos base. Si i igual a 0 o i igual a 1, se define como caso base arbitrariamente que Fibonacci de 0 y Fibonacci de 1 valen 1. Implementamos eso en Python. Esto es un ejercicio típico de entrevista de trabajo. Cuando ustedes vayan a buscar trabajo para programar a una empresa, es muy probable que en una entrevista de trabajo les tomen, bueno, implementame un Fibonacci. Ustedes van a ir muy contentos y van a hacer def fib n, 2 puntos, y digan ustedes, ¿cómo es? If, primero if, siempre. Caso base, ¿cuál es? O n igual a 1. ¿Cómo? No podemos ver que no llegue a n igual a 0. ¿Por qué no querrías que llegue a n igual a 0? Definiéndolo. ¿Definiendo qué cosa? No entiendo. El 1. ¿Cuál es el problema? En vez de definir el 1, el OR. ¿Te molesta el OR? Sí. ¿Por qué te molesta el OR? ¿Qué problema tenés con el OR? Porque estoy salvando dos veces el mismo caso. Ya que Fibonacci tenía re claro. La entrevista laboral no aprobada. Pero lo tendría que ver. No hay ningún problema con el OR. No, ya sé. Si te molesta puedes hacer n menor o igual que 1, ¿te gusta? No me gusta. Bueno. Ah, sí, claro. Bueno, ya, ¿qué falta? Correcto. A ver, probémoslo.
Print Fibonacci de 5. Bueno, no, está bien. Fibonacci de 9 para saber si hicimos las cosas bien. Me debería dar 55. Fantástico. Funciona. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto creen que tarda? Si fuera ODN, yo podría duplicar, ¿no? Y tardaría el doble. Y acá yo podría duplicar. ¿Cuánto es 18 por 2? Y debería tardar el doble. Y acá yo podría duplicar. ¿Cuánto es 36 por 2? 72. ¿Cuánto tiempo tienen? Es n exponencial. Tenemos, yo creo que Puedes meter un print de El ventilador de la cosa. sí, por suerte está enchufada la compu, pero yo creo que va a cerrar la facu antes de que termine. ¿Por qué? Bueno, a ver, dejémosla ahí funcionando. ¿Y ¿vieron cómo le costó esta animación? Bueno. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular, por ejemplo, Fibonacci de 4? Fibonacci de 4, para calcular Fibonacci de 4 necesito Fibonacci de 3 y Fibonacci de 2. Bueno, calculemos Fibonacci de 3 primero. Bueno, para calcular Fibonacci de 3 necesitas Fibonacci de 2 y de 1. Bueno, calculemos Fibonacci de 2. Para calcular Fibonacci de 2 necesitas Fibonacci de 1 y de 0. Bueno, calculemos Fibonacci de 1. Fibonacci de 1 es el caso base. Bien, ahí termina. Pero ahora me falta Fibonacci de 0. Bueno, calculemos Fibonacci de 0. Es el caso base. Listo, terminé. Entonces, ahí ya terminé de calcular pero ahora me falta Fibonacci de 1. Acá, Bueno, calculemos Fibonacci de 1. Uy, es el caso base. Bueno, vuelvo. Después vuelvo. Y ahora me falta Fibonacci de 3. Entonces, bueno, vengo para acá. Bueno, y vengo para acá, y vengo para acá, y vengo para acá. Entonces, para calcular Fibonacci de 4, yo tuve que calcular todas estas cosas. Si yo quiero, no digo duplicar, si yo quiero incrementar el 1, ahora quiero calcular Fibonacci de 5, ¿qué voy a tener que calcular? Para Fibonacci de 5, voy a tener que calcular toda esta rama y además toda la rama de Fibonacci de 3. Y si yo quiero calcular Fibonacci de 6, voy a tener que calcular todo este árbol más toda la rama de Fibonacci de 4. Es como que cada vez que yo incremento 1, duplico la cantidad de trabajo que tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Es lo contrario al logarítmico. Es anti-logarítmico. Es exponencial. Es el famoso exponencial. Igual el espacio, no, que el espacio era ODN, claro. En espacio es ODN. Está bueno que lo hayan. Bueno, primero, es exponencial, una constante a la n, no importa. Algo a la n, es horrible. Es intratable. Intratable significa que no va a terminar nunca. No va a terminar. Y le pusimos, ¿cuánto? 72. ¿Cómo está la CPU? Sí, la CPU está muy bien, gracias. 100%. No está. ¿Se escucha? ¿No terminó? Está re bien, la CPU. Sí, no No importa. Sí, se escucha. Bueno, voy a cortar. No va a terminar. Y es lineal en memoria. ¿Por qué? Es lineal en memoria porque lo que yo necesito de cantidad de memoria para poder ejecutar este algoritmo es memoria suficiente para guardar la rama más larga de este árbol. La rama más larga es esta que está acá, que va desde 5 hasta 1 y tiene tamaño 5. Si yo digo, este algoritmo no necesita memoria para guardar todo esto completo en la memoria, porque en cualquier momento yo saco una foto y yo estoy parado en alguna de estas ramas, ¿bien? Y necesito memoria solamente para esas llamadas recursivas que van desde la raíz 5 hasta el lugar donde estoy parado.
si yo duplico y de repente quiero calcular Fibonacci de 10, no necesito exponencialmente más memoria, necesito linealmente más memoria. Voy a necesitar básicamente 10 llamadas recursivas. ¿Lo ven? Entonces por eso es, en memoria esto es lineal. El ejercicio que yo les contaba de entrevista de trabajo es, bueno, muy lindo esto. O sea, primero les van a preguntar cómo es en tiempo y en memoria, ustedes tienen que responder, es exponencial y es, o por lo menos tienen que decir es muy malo. ¿Bien? No hace falta que digan es exponencial, pero tienen que saber que es malísimo. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿lo podés reescribir de forma tal de poder calcular el Fibonacci más eficientemente? Bueno, se lo dejo de tarea para ustedes. Traten de reescribirlo, no es muy difícil, ¿bien? Pero traten de reescribirlo, por lo menos que sea lineal en tiempo, se puede, que sea lineal en tiempo y O de 1 en memoria no es tan difícil. ¿Recuerdan la búsqueda binaria? La búsqueda binaria nosotros la habíamos planteado en forma iterativa. Bien, bueno, pero en realidad se puede pensar en forma, cualquier algoritmo se puede pensar en forma recursiva. En particular la búsqueda binaria es bastante intuitivo pensarlo en forma recursiva, porque yo arranco con un arreglo en el cual estoy buscando algo, ¿se acuerdan? Entonces me paro en la mitad, pregunto, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda? Cuando decido que tengo que ir a la derecha, básicamente tengo que ejecutar el mismo algoritmo. Es naturalmente recursivo. Voy a la derecha, ejecuto el mismo algoritmo, ya está. Entonces, acá está la búsqueda binaria escrita en forma recursiva. Fíjense que acá está la función buscar y acá está la llamada recursiva. Es lo mismo de antes, nada más que cuando decido que tengo que ir a la derecha, invoco a la misma función con el segmento de la derecha. En caso contrario, uso el segmento de la izquierda. Es lo mismo. ¿Bien? Hay un pequeño detalle. O sea, esta implementación tiene dos problemas. Una, ¿qué es este med más 1? O sea, en la implementación iterativa no estaba ese med más 1. O sea, digo, acá lo que me devolvió buscar, le estoy sumando algo. No me queda muy claro por qué era necesario eso. Es un detalle de que con ese med más 1, o sea, yo tengo un arreglo. Va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Me paro en la mitad y decido ir a la derecha, ¿no? Decido descartar todos los de la izquierda. Entonces yo invoco al algoritmo buscar con el segmento de la derecha. El problema es que cuando yo saco un segmento, el segmento de la derecha, que va desde acá hasta acá, eso es un arreglo que tiene índices 0, 1, 2. Cuando yo saco el segmento de la derecha, acá yo estoy sacando el segmento de la derecha. El segmento de la derecha es un arreglo que tiene índices que arrancan desde 0. Entonces, esta función, buscar, me va a devolver un índice que va desde 0 hasta 2. Ese índice yo le tengo que sumar 3. O en realidad 4 le tengo que sumar. Le tengo que sumar 4 para transformarlo. O sea, si me devuelve 1, por ejemplo, tengo que sumarle 1 porque en realidad el elemento que yo estaba buscando estaba en la posición 5 lineal. Por eso está este med más 1. No importa, si no lo entendieron, no se preocupen, no es tan grave. El otro problema que tiene esta implementación recursiva es que cada vez que yo saco un segmento de una lista, estoy haciendo una copia de la lista. Y eso es un problema particular de Python. En Python, recuerden que cada vez que ustedes sacan un segmento de una lista, están haciendo una copia. ¿Bien? Este segmento, ¡pum!, hago una copia. Y esa copia lleva tiempo y espacio. Esa copia lleva tiempo y espacio. Y no está bueno andar copiando el segmento y usando tiempo y espacio para hacer eso innecesariamente. Entonces, acá hay otra implementación recursiva de la búsqueda binaria, pero que recibe dos parámetros más. Fíjense que originalmente la función búsqueda binaria recibe dos parámetros, la lista y el elemento que estoy buscando. Bueno,
para no tener que andar copiando la lista, necesito recibir dos parámetros más, que son desde dónde y hasta dónde estoy considerando que estoy buscando. Izquierda y derecha, o sea, cuál es el izquierda y cuál es el derecho. Si yo recibo esos dos parámetros, entonces ahí la búsqueda binaria es mucho más, digo, la llamada recursiva es mucho más fácil, porque yo invoco con la misma lista, pero con izquierda siendo medio más 1 y derecha siendo derecha, en caso contrario, bueno, eso. ¿Lo ven? El problema de haber agregado estos dos parámetros es que desde el punto de vista de Bárbara ahora no tiene sentido. Digo, porque yo quiero buscar un elemento en una lista. ¿Por qué me estás pidiendo 4 parámetros? Yo te doy la lista y el elemento y decime dónde está. Bueno, entonces ahí lo que se suele hacer es hacer que esa función sea privada. ¿Se acuerdan que siempre que ponemos un guión bajo estamos diciendo esto es privado? Y a Bárbara le damos la función con 2 parámetros y acá hacemos simplemente la primera llamada recursiva con los parámetros originales de izquierda igual a 0 y derecha igual n menos 1. Que sería el equivalente a decir izquierda igual a 0 y derecha igual a n menos 1, ¿no? Que es lo mismo en el algoritmo original. Bueno, esta técnica de ocultar los detalles de implementación y darle a Bárbara una fachada linda para que use, se llama una función wrapper, una envoltura en inglés. Es una función que envuelve a otra función. Y se usa bastante, o sea, digo, no es algo específico de cosas que son recursivas, pero suele pasar con funciones recursivas que a veces necesitas agregarle parámetros adicionales o necesitas por alguna otra razón hacer una función que invoca otra función y le hace, es como que la patea para que arranque la recursión. Para resolver la Fibonacci hay que hacer eso. No, en Fibonacci no, me parece que no. Depende cómo lo haga, por ahí sí lo necesitan, pero no creo. Igualmente sí, esto lo van a tener que usar bastante, digo, en los ejercicios de la guía o en ejercicios de parciales es muy común que tengan que hacer este tipo de cosas, hacer una función que invoca otra función, que lo único que hace es invocar otra función. Bueno, ¿qué pasa? Ahora respondiendo a tu pregunta que me hiciste hace como media hora. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa si de repente te olvidas el caso base? Nada, me olvidé del caso base, ¿no? O no tengo ganas de poner caso base. Y ahora voy a calcular Fibonacci Fibonacci de 72. Bueno, voy a calcular Fibonacci de 72. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió es que yo invoqué a Fibonacci de 72, que invocó a Fibonacci de 71, que invocó a Fibonacci de 71, bueno, y así siguieron invocando hasta que llegó a Fibonacci de 3, que invocó a Fibonacci de 2, que invocó a Fibonacci de 1, que invocó a Fibonacci de 0, que invocó a Fibonacci de menos 1, que invocó a Fibonacci de menos 2, y siguió, y siguió, y siguió. Y cada invocación siguió apilando cosas en el stack, en la pila de ejecución, y apiló, y apiló, y apiló, y apiló, y apiló, hasta que en un momento, ¿qué pasó? Se quedó sin memoria, sí, Stack Overflow, el famoso Stack Overflow. En Python el error que sale, decidieron cambiar el nombre, se llama Recursion Error. Perdón, ¿qué entraron los negativos? Lo que pasó fue que se quedó, más allá de que fueran los negativos, no importa, lo importante es que Python se quedó sin memoria, o sea, apiló y apiló y apiló y apiló hasta que se quedó sin memoria. ¿Puede ser que lo hayas apilado 996 veces? Sí, en realidad no es que se quedó sin memoria, está configurado con un número, digo, no te deja hacer más de 1000 invocaciones recursivas. ¿No se puede modificar eso? Sí, se puede cambiar, esa configuración se puede cambiar. Pero igualmente, si tenés que hacer más de 1000 invocaciones recursivas, algo mal estás haciendo. Es como para no arruinarte la memoria. Sí. Bueno, ese es el famoso, en cualquier otro lenguaje de programación, el error que verías se llama Stack Overflow. Bueno, terminamos. ¿Preguntas? Pasen tiempo viendo el chiste. Bueno, nos vemos la próxima.